Bueno, el día de hoy, buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos acompaña el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la maestra Flor de María Harp Iturribarría, que es jefa de la unidad de coordinación, directora general del Servicio Geológico Mexicano, y Fernando Aboitis, jefe de la unidad de coordinación de actividades extractivas. Siéntense, por favor. Está aquí también Eduardo Clark, por cualquier tema relacionado con la distribución de vacunas, relacionado con el sarampión. Les informo de todas maneras que el día de ayer a las 12, como les platicamos, nos reunimos con todos los gobernadores y sus secretarios de salud, junto con el Gabinete de Salud y la Secretaría de Gobernación, y unificamos los criterios y estamos en total coordinación. Se nombró un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y toda la información que se tiene que dar, y va a haber también cartelones en las escuelas a partir de la próxima semana para que todas las familias estén informadas. Entonces, esa coordinación ya existía a través de la Secretaría de Salud, pero ahora se fortaleció. Bueno, y está también Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, con Mujeres en la Historia. El día de hoy vamos a hablar sobre concesiones mineras. Les platiqué hace unos días que fueron recuperadas concesiones mineras. Primero nos va a platicar el secretario de Economía y después Fernando Aboitis nos va a dar los números, cuántas concesiones fueron recuperadas, en dónde están y toda esta información. Entonces le paso la palabra al secretario de Economía. Adelante. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Brevemente informarles que nos dio la instrucción la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el principio del gobierno de revisar las concesiones mineras. Y uno de los objetivos prioritarios ha sido, en lo que lleva el gobierno, recuperar concesiones que no tienen exploración o que no han pagado los derechos o que tienen fines solamente especulativos. Y al día de hoy lo que se ha recuperado equivale más o menos a 889,000 hectáreas concesionadas en 1,200, creo, ¿verdad? 1,200 concesiones. Entonces les vamos a presentar en un momento más el reporte detallado, Fernando lo hará, de en dónde están ubicadas y de las principales características de estas concesiones. Con su permiso, Fernando. Con su venia, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, como comentaba el secretario Ebrard, se ha estado haciendo este trabajo de recuperación que empezó desde la administración pasada y se ha continuado con esta política de evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida. Por favor, si pudiéramos pasar a la siguiente imagen. Al día de hoy hemos recuperado 1,126 concesiones mineras que representan 889,502 hectáreas. Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro, aproximadamente, para que nos demos una idea de lo que esto significa. Y también es importante decir que dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250,000 hectáreas en áreas naturales protegidas. Como ustedes también saben, es política de la Cuarta Transformación, pues cuidar que en nuestras áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras, y se ha estado haciendo este trabajo. Fundamentalmente las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos. La ley marca que deben, si hay un retraso de 2 años en el pago de derechos, es objeto de cancelación. Y en las omisiones de informes estadísticos y de obras. ¿Qué significa esto? Son los trabajos que deberían de hacer ya sean los concesionarios o las empresas para demostrar que están haciendo trabajos de exploración. Si no hay este tipo de informes, quiere decir pues que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación. Adicional a esto, también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente
en un acuerdo de partes se devuelvan también concesiones. Es un número menor de este volumen total, pero también ha habido disposición por parte de la industria para este tipo de cosas. ¿Sería cuánto, presidente? Bueno, tenemos, perdón, una lámina más, solo para que dimensionen en los estados de la República donde están las concesiones canceladas. Como podrán ver, los estados que están en naranja son donde mayor cantidad de concesiones ha habido, y se ha hecho un trabajo pues casi en toda la República Mexicana, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco, que virtualmente pues, son estados que no tienen absolutamente nada de minería. En el caso de Yucatán, pues preponderantemente sal, y en el resto de la República Mexicana se ha hecho este trabajo. Como podrán ver, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco han sido los lugares donde más reducción de concesiones ha habido. Ahora sí, presidenta, muchísimas gracias. Bueno, pues fue breve la información, pero muy contundente. Esta es la información del día de hoy y pasamos a las preguntas. A ver, sobre el tema. Buenos días, presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Buenos días, gabinete. La primera pregunta es sobre el litio. Los yacimientos de litio, hay uno de Bacanora, que es en arcilla, que es muy difícil de tener, pero hay problemas con la empresa china, Yangping creo que se llama, hay demanda de que ellos quieren seguir explotando esa mina y que no puede estar en la nacionalización. Y lo mismo sucede con una mina en un yacimiento que está en Zacatecas, que está peleando por una empresa canadiense de litio. Quisiera saber qué avances tiene esto. ¿Quieren comentar? Para el caso de la mina de litio en Sonora, lo que tenemos es un proceso que inició la empresa, que todavía no concluye, y pues estamos desahogando nuestros argumentos. Y ellos, por su parte, están desahogando los suyos. Nuestro argumento es: el litio es un recurso, como está establecido en la Constitución Nacional. El argumento de la contraparte es que esa disposición es posterior al otorgamiento de la concesión. Entonces estamos en proceso para eso, y nosotros defendiendo por los argumentos de México, de nuestro gobierno. Sobre el caso Sonora. ¿Y el otro caso cuál es? Zacatecas. ¿El de Zacatecas lo tienes? Sí, pero no hay de litio. Sí. No es de litio. Sí, en ese caso no es de litio. Recuerden que en la Constitución, una de las modificaciones al 28 constitucional es que solamente el Estado puede explotar el litio. Ya no solamente quedó en la ley minera, sino también en la Constitución. Entonces, en este caso, pues ninguna empresa privada, ninguna minera privada podría explotar el litio. Quisiera preguntar también sobre el litio. ¿Por qué la empresa Litio para México tiene tan poco presupuesto? Tiene un presupuesto de 13.9 millones de pesos, que es realmente solo para su operación en salarios y no… Bueno, ni siquiera tiene el principal recurso para la exploración de litio o para el desarrollo de la explotación de litio está en el Instituto Mexicano del Petróleo. Lo platiqué el otro día. Ellos son, junto con instituciones académicas, quienes ya desarrollaron un sistema, una tecnología que permite explotar el litio en arcilla. El tema es que hoy no es económicamente viable, es muy caro. Entonces siguen trabajando para poder desarrollar una tecnología que permita pues tener costos accesibles para su explotación. Entonces, Litio MX no tiene, digamos, las capacidades de desarrollo científico que tiene el IMP, entonces colaboran
para poderlo desarrollar. Entonces están, por así decirlo, juntos, ¿no? Sí, se está trabajando conjuntamente en eso, y también, lo comenté el otro día, litio en salmueras de pozos petroleros. También se está trabajando en ello entre el IMP, Litio MX y Secretaría de Energía es quien lleva pues la coordinación de este proceso. ¿Y para cuándo calculan que sí pueda México ya producir litio? Bueno, depende del desarrollo de esta tecnología. El litio que actualmente se explota no está en arcilla. Entonces, para que se entienda, la arcilla es barro. Entonces, para poder separar el barro del litio, pues tiene su costo. Entonces, si es muy caro, pues entonces resulta más barato comprarlo fuera. Eso no quiere decir que no sigamos desarrollando para poderlo hacer. Y para el uso de litio en baterías y todo, también se está haciendo investigación en México para su uso. El litio es hasta para enfermedades psiquiátricas, lo recomiendan para la bipolaridad. El litio es importante, es un medicamento. Sí, es un área estratégica para nosotros, y para eso hay recursos tanto de ciencia y tecnología de la Secretaría, como en el Instituto Mexicano del Petróleo, como en el propio Petróleos Mexicanos, y el objetivo pues es desarrollar todo lo que se requiera para la cadena de litio. Nosotros no tenemos las características de las minas que hay en Sudamérica, por ejemplo. Tenemos otro tipo de presencia de litio, entonces pues hay que desarrollarlo. Muchas gracias. Sí. Vamos sobre… ¿Quién más? A ver, el compañero que desde el otro día está levantando la mano. No, bueno, compañero y luego la compañera. Hola, presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Pregunta… ¿Nos oye? Bueno. Hola, presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Pues estamos muy preocupados. Bueno, al menos hay un sector que vemos en la izquierda por lo que está pasando en Cuba. Ya sabemos que es un tema recurrente. No hay, pues con esta escasez del petróleo ha impactado en el turismo, que es parte esencial de lo que se mantiene en la isla, y también pues ya ni siquiera los doctores, los maestros pueden moverse en la isla por la falta de este combustible, que pues impacta en todo sentido, ¿no? Y pues mi pregunta es, presidenta, en México pues hubo un grupo llamado Contadora, y pues México tuvo un papel histórico cuando este grupo ayudó a desactivar guerras en Centroamérica, apostando por la diplomacia y la solución pacífica de los conflictos. Hoy, pues frente a las presiones que hace Estados Unidos para provocar un cambio de régimen en Cuba, ¿considera que es momento de que México vuelva a dar un paso al frente y proponga un mecanismo de concertación y diálogo político al estilo de este grupo Contadora, y pues que pudiera incluir a los gobiernos de Estados Unidos, Cuba, México, el Vaticano, que es un actor central y fundamental, pues, y Uruguay, que será el país que asumirá la presidencia de la CELAC? Ya lo hemos hecho, depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la Embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, porque eso es muy importante, porque es además nuestro principio, la autodeterminación de los pueblos, generar las condiciones para un diálogo pacífico, y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano. Como lo he dicho,
Nosotros estamos enviando distinta ayuda, distinto apoyo. Ya el día de hoy llegan los barcos. En cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo y estamos insistiendo en que México puede funcionar como el Estado, la nación que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo. Evidentemente, pues depende de que las partes se pongan de acuerdo. Y, Presidenta, pues en otro tema, hace unos días el gobierno de Estados Unidos suspendió los vuelos en El Paso por este supuesto ataque de drones de un cártel. Y al final, pues resultó que el enemigo abatido por la supertecnología militar de Estados Unidos, pues fue literalmente un globo de fiesta que confundieron en medio de un ensayo del Pentágono. Con este episodio, pues tragicómico, Presidenta, no queda claro pues lo delicado que es para los medios y los opositores construir narrativas de seguridad nacional cuando tienen información pues imprecisa y que no es real. Sí, hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la secretaria de Justicia o la fiscal, sería el símil aquí en México. En el momento en que estaba en el Congreso, hubo una publicación del secretario de Transporte también. Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México. El caso del secretario de Transporte. Y después hubo distintas declaraciones. Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. Entonces, pues ellos tendrán que explicar. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso. Presidenta, y ya sé que a veces no quiere hablar de este tema, pero se lo pregunto porque el dirigente del Nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, pues esta semana volvió a hacer de las suyas y atacó al periodista y productor Epigmenio Ibarra en redes, pues con mensajes con muchos insultos y una amenaza explícita al decir que pues publicó fotos de Epigmenio para que la gente lo identifique y cuando pues lo vean en la calle lo ataquen, le insulten. Más bien yo creo que le van a agredan. aplaudir, ¿no? A Epigmenio. ¿Qué piensa sobre esto y también sobre el hecho de que pues sigue en Estados Unidos tratando de enlodar al gobierno de México, pues diciendo que son varios, ¿no? Es él y otros personajes que fueron también a la reunión esta de organizaciones de derecha, ¿cómo se llama? La CEPAC. Convención, no, La CEPAC. la CEPAC, que como yo decía, la derecha, el conservadurismo, en México lo que tiene como historia es el siglo XIX, cuando fueron a pedir que viniera Maximiliano, o vino la intervención francesa y después un emperador, Maximiliano, a gobernar México. Ellos siempre quisieron un régimen monárquico en México. Lo siguiente pues es Porfirio Díaz, que aunque hablaba de liberalismo, pues en realidad fue el peor conservadurismo. Y los actuales, porque ahí sí hay autoritarismo, ahí sí hay represión, ahí sí hay una visión de intolerancia total, están en contra de las libertades. La única libertad para ellos es la del mercado, pero la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, en esa no creen. Y ahora estas organizaciones pues están vinculadas con estos grupos conservadores del mundo, pero no tienen cabida en México.
Ellos cada vez se acercan más a esa posición y cada vez se alejan más del pueblo. Porque México tiene otra historia. México tiene historia de transformaciones. Tiene a los grandes liberales mexicanos del siglo XIX, dirigidos por Benito Juárez García. Tiene las grandes luchas sociales del siglo XX. Tiene la lucha por la democracia del siglo XX y el siglo XXI. Y el pueblo siempre ha triunfado. Y nosotros nos consideramos parte de ese triunfo. Entonces, en realidad, pues están muy vinculados ahí. Y de este personaje que mencionas, pues la verdad ni vale la pena hablar. De Pigmenio, pues todos lo conocemos. Es un hombre que siempre ha estado en el movimiento, en nuestro movimiento, y es un hombre, pues un gran cineasta, pero además un hombre de principios. Entonces, si este hombre lo denosta, pues le van a aplaudir en la calle. Entonces, no le afecta. Y ya por último, Presidenta, pues en la revista Polemón publicamos una investigación en la que revelamos pues que dos de los ministros de la vieja Suprema Corte se llevaron hasta los cuadros. O sea, pagaron cuadros y en lugar de dejarlos pues para que la Suprema Corte en su propio recinto alberga muchos cuadros de los ministros que han pasado por ahí, pues estos ministros se los llevaron, ¿no? En el caso de la ministra Norma Piña, se lo donó a la propia autora del cuadro, y en el caso del ministro Ortiz Mena, pues estos ministros en un comité avalaron que se llevara él el cuadro a su casa, se lo autodonaron, y aparte de eso mandaron a hacer nuevos cuadros para que se quedaran en la Suprema Corte. Lo que nos parece que pues es una muestra de cómo se comportaban en esta Suprema Corte y de que ellos mismos en un comité pues autorizaban este tipo de cosas y no les importaba pues el erario del pueblo. ¿Qué piensa sobre esto, Presidenta? Bueno, pues es como lo que mostramos aquel día, ¿no? De a ver si lo tienes. De lo que se gastaban, la cantidad de recursos. Me decían, ¿qué tiene que hablar la presidenta de la Corte? ¿No? Porque algunos mencionaron eso. Pues es un asunto de interés público. ¿Cómo el pueblo de México no se debe enterar de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado? No, pero el otro es el que está bueno. No, el otro, ese. Telefonía celular, apoyo para reparación de refrigeradores, compra de enseres menores como despensa, compra de camisetas y bordado de ropa, mantenimiento de elevadores en domicilio particular, mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas en sus casas, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos tipo servicio a domicilio, apartado de lugares y gestión en estadios de fútbol y béisbol, reserva de mesa en restaurantes, traslado de amistades, traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido, bueno, gestión de boletos y cortesías, compra de flores y coronas para fines funerarios, servicio de meseros y servicio de valet parking, traslado vehicular para mantenimiento mecánico, pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias, gestión para la importación aduanal de mercancía, conseguir cita en American Express, traslado de objetos personales al interior de la República, traslado de vestuario para reparación, compra de medicamentos controlados agotados, traslado urgentes recurrentes, contratación de servicios de televisión e internet en casa. Es decir, todo esto lo pagaba el erario público, el pueblo, a cada ministro. Por eso qué bueno que cambiaron las cosas. Y ya por último, Presidenta, preguntarle su opinión sobre la aprobación de las 40 horas. Sabemos que va a ser gradual. Sí, fíjense, salió por unanimidad.
ayer en el Senado. O sea, todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno. Son 40 horas, serán en el 2030. Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores. Marat lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo, y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año. Y entonces el próximo año son 2 horas, el 28 otras 2 horas, el 29 otras 2, y ya el 2030 inicia el año. Muchas gracias, presidenta. Sí. Vamos sobre el tema, a ver, sobre el tema. A ver, vamos a ver. Estoy viendo quién me ha preguntado recientemente. A ver, la compañera sí me ha preguntado. Buenos días, presidenta Elia Cruz de la Hoguera. Quisiera preguntarles a qué empresas pertenecían estas concesiones que van a recuperar. Sí, digamos, hay como 2 grandes universos de concesiones. Unas son las que tienen las empresas mineras, otras son personas particulares que cuando normalmente se pone una mina en un lugar, toman una concesión o tenían una concesión al lado esperando que algún día la mina creciera para vendérselas, ¿no? Entonces, muchas de estas concesiones en principio son de este tipo de personas que estaban especulando. Y en el caso de grandes empresas mineras que han estado en disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno para reducir el número de sus concesiones, podría decirle que está el caso de Minera Autlán o Peñoles, por ejemplo, ¿no? Son de los principales que han estado en esta disposición de colaborar con la autoridad en disminuir la especulación. ¿Cuántas pertenecen a privados, digamos, a empresas, y cuántas a personas? Sí, en el caso de las cancelaciones, yo le puedo decir que casi el 90% son de personas, porque son especulaciones, y el otro 10% corresponde a las empresas. Y veíamos en el mapa que principalmente son en el norte del país. ¿En el sur no hay ninguna? No, son muy pocas porque nuestra, digamos, actividad minera está concentrada fundamentalmente hacia Sonora, Chihuahua, Coahuila, ¿no? Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, ¿no? Es la parte más fuerte de nuestra minería, y hacia el sureste no, por las mismas condiciones orográficas y geológicas de la península de Yucatán, virtualmente ahí no hay minerales. Normalmente donde hay petróleo no hay minerales, ¿no? Es como una regla básica. Todas estas 200 concesiones que van a recuperar, ¿van a ser solamente en el 2026? Llevamos 1,120. Hasta ahora. Ajá, 1,126. Este programa continúa. Este año, seguramente hacia finales del año, les daremos más noticias de cómo sigue este programa de reducción de concesiones. Muchas gracias. A sus órdenes. Miren qué importante, déjale, por favor. Aparte de las 1,126 concesiones, en 889,000 hectáreas, 713 estaban en 240,000 hectáreas de áreas naturales protegidas. Entonces, esto es importantísimo, porque se recuperan las concesiones y se garantiza que en áreas naturales protegidas pues no va a haber explotación minera. Aparte de que ya estaba determinado por ley, pues ya no hay concesiones. Entonces recuperan esos predios o esos terrenos. Presidente, en otro tema, hace un momento nos platicaba acerca de la aprobación de las 40 horas y que fue por unanimidad. ¿Usted no ve factible que quizás se pudiera avanzar después hacia tener 2 días de descanso y no solamente la reducción de horarios, para que quizás los trabajadores no tengan que ir 6 días a la semana a laborar y tengan quizá más disposición de tiempo con sus familias y por su salud? La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas.
y estamos cumpliendo. Es importante que además se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo. Entonces eso es importantísimo. Y hasta ahora pues es la demanda de los trabajadores. Esa es la solicitud y se está cumpliendo. Y garantiza además pues que siga aumentando el ingreso. Ok, presidenta, gracias. En otro tema, quisiera preguntarle cuál fue el resultado de la reunión que sostuvieron ayer los secretarios de la Defensa y la Marina que tuvieron en Washington junto con otros militares de otros países, con el secretario de Guerra de Estados Unidos. En un rato sale el comunicado, no es que se haya firmado algo en particular, ningún acuerdo, sino asistieron a una reunión invitados por el Comando Norte y allí hablaron, pues salió un comunicado que fue sobre delincuencia organizada y fueron algunos de los temas que se trataron, pero no hay ningún acuerdo firmado ni mucho menos, sino sencillamente la asistencia del general secretario y el almirante secretario a esta reunión del hemisferio occidental que se llama. Porque después de este encuentro, justamente el secretario de Guerra de Estados Unidos decía que están recuperando la grandeza de Estados Unidos, o bueno, lo que él llamó restaurar la fortaleza de Estados Unidos a través de la cooperación con otros países. El general secretario y el almirante, además de que llevan una instrucción muy clara de defensa de nuestra soberanía, ellos mismos son patriotas, son instituciones muy patrióticas y ellos tienen una convicción de defensa de la soberanía muy clara. Entonces asisten a la reunión invitados, pero es muy claro que los objetivos de las Fuerzas Armadas pues es la seguridad nacional en el marco de nuestra soberanía y nuestra Constitución, y la colaboración y la cooperación en particular con Estados Unidos, pero también con otros países en diversos temas. Y en particular con Estados Unidos pues hay un entendimiento que hemos platicado varias veces con ustedes a partir de la llegada del presidente Trump, que deja muy claro 4 principios, a ver si los pones, Belmont. Siempre hemos hablado de estos 4 principios y ellos lo tienen muy claro y además lo hacen por convicción, y las instituciones de Marina y Defensa lo hacen por convicción. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Entonces, el mensaje es que México va a seguir en esta posición pese a lo que diga él. Sí, si asiste a esas reuniones, invitados, se escucha, pero no hay ninguna firma particular de algo adicional de colaboración, sino sencillamente el entendimiento que nosotros tenemos con Estados Unidos, que ustedes saben que esencialmente es la cooperación en información y en capacitación y algunos otros temas, pero que no tiene que ver con operaciones conjuntas en nuestro territorio. Okay, muchas gracias, presidenta. Ayer veíamos que entrara al coordinador parlamentario en el Senado del Partido Verde, Manuel Velasco, a Palacio Nacional. ¿Se reunió con usted? No, no sé a quién vio, pero conmigo no se reunió. ¿No los va a recibir para tratar lo de la reforma electoral? Personalmente no, están trabajando con la secretaria de Gobernación, pero no tenía conocimiento ni siquiera de que había estado aquí. Igual, sobre este mismo tema del senador Velasco, antes de venir a Palacio Nacional ayer, él le levantaba la mano en el Senado a la senadora Ruth González, quien aspira a ser gobernadora del estado de San Luis Potosí, sucediendo a su esposo. Él decía que ella va arriba en las encuestas. ¿Cuál es su opinión sobre eso, pese a que usted ha dejado claro su postura del nepotismo? Pues no solamente es mi postura, sino la hizo pública la postura de Morena. En la Constitución quedó
que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar. Eso quedó en la Constitución, sea para diputado, sea para senador, sea para gobernador o para presidente. Ningún cargo de elección popular puede ser sucedido, o sea, en el periodo inmediato no puede entrar ninguna persona que sea familiar. Eso es a partir de 2030. En el caso de Morena, quedó en sus estatutos que es a partir del 27. Entonces, pues en el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir el Morena si va o no. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen 6 años para poder competir. Pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa. Esa es mi opinión personal y la opinión pues al partido al que hoy estoy de licencia, pero siempre pertenecí. Pero ¿qué opina usted de que le haya levantado la mano el coordinador? Bueno, pues ya contesté, ¿no? Por último, Presidenta, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones de la presidenta de Madrid, la ultraderechista Isabel Ayuso, que decía o ayer expresó en un mensaje, en un video, comparando primero a México con Cuba y Venezuela y segundo diciendo que es un narcoestado y que esperaba que pronto se liberaran o los mexicanos se liberaran de la ultraizquierda? No sé si valga la pena contestarle, la verdad. Pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso lo que dice. Primero, México ha decidido su propio destino, sin copiarle a nadie. La Cuarta Transformación, el proyecto que representamos, no se parece a nada en el mundo, porque viene de nuestras propias raíces. Claro, nos inspiran muchos humanistas del mundo entero, pero la concepción, la visión, el modelo de desarrollo surge de nuestra propia historia, de los pueblos originarios y de la grandeza de la historia de México. Lo que llamamos el humanismo mexicano tiene una fuente en los pueblos originarios, su humanismo, su fraternidad, su visión de la tierra, su visión del mundo, las grandes civilizaciones que formaron o que vivieron en nuestro territorio y que formaron lo que hoy es México, y su resistencia posterior durante la colonia y muchos años después, y también la historia patria. Nadie en el mundo tiene un Miguel Hidalgo y Costilla, nadie. Nadie tiene un José María Morelos y Pavón. No hay parangón con los sentimientos de la nación. Nadie en el mundo tiene un Vicente Guerrero, una Leona Vicario, una Josefa Ortiz. Juárez es ejemplo del mundo entero. Los liberales, esa generación extraordinaria, intelectuales y al mismo tiempo generales. ¿Quién tiene un Madero? ¿Quién tiene un Zapata, un Villa? Nadie. ¿Y quién tiene esta historia forjada con revoluciones en donde el pueblo ha defendido su soberanía, su independencia, sus libertades, la democracia? Nadie. Y eso es lo que hoy prevalece. Es una visión de transformación surgida del pueblo, de nadie más. Entonces eso es lo que prevalece hoy. No hay copia ni de Cuba, ni de Venezuela, de ningún otro país, pero además aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue. No hay censura, hay libertad,
democracia. Bueno, vean los medios de comunicación, algunos se la pasan hablando mal del gobierno. Muchísimas mentiras, muchos medios, otros no. ¿Y a poco debatimos y decimos que es mentira? Sí, pero ¿quién lo censura? Nadie, porque es la propia conciencia del pueblo la que prevalece y la defensa de sus derechos. Y lo de narcogobierno, narcopresidente, narco todo eso, pues ya sabemos que eso es propaganda. Imagínense la disminución que hemos tenido de homicidios. 42% de septiembre de 2024 a enero del 2026. Y 28,000 detenidos. Y una visión de atender a los jóvenes permanentemente. ¿Cuándo hubiera habido? ¿Cómo pueden explicar eso si hubiera alguna colusión? No, con García Luna sí hubo colusión. Ahí sí. Entonces, lo que les pasa es que no tienen argumentos contra nosotros. Entonces usan, pues, la mentira, la calumnia, pero la gente sabe que no es cierto, sabe que no es cierto. Es como el caso de el alcalde de Tequila que se detuvo. Pues es la mejor muestra de que hay cero impunidad, la mejor muestra, que independientemente de que haya sido del partido político del que provenimos, estaba cometiendo ilícitos y hay cero impunidad. Pero ahora lo quieren poner al revés, no, pues es que como era de Morena, pues sí, pero está detenido por la Fiscalía General de la República en una investigación llevada a cabo por el propio gabinete. De fuera, pues es muy difícil entenderlo, pero es algo extraordinario lo que se vive en México y es admiración del mundo entero. Presidenta, sobre el operativo ayer que hubo en Jesús María, Sinaloa, por aire y tierra, ¿tenían como finalidad la detención de un capo mayor? Fueron atacados la Secretaría de Marina, elementos de la Secretaría de Marina, y ahí hubo una respuesta y hubo las detenciones. ¿Saben quiénes son los detenidos? Pues habría que preguntarle al Gabinete de Seguridad a ver si pueden darle información. Gracias. Pero era un grupo delictivo que operaba ahí cerca de la zona de Mazatlán. Gracias, Presidenta. Buenos días. A ver. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Sobre el tema, preguntar, ya se aclaró la cantidad de concesiones y de hectáreas que representan y la ubicación. ¿Podría profundizar más en qué beneficia todo esto el que se regrese? Las áreas naturales protegidas obviamente se estaría entrando en esta protección ambiental, en esta continuidad de cuidar nuestras áreas verdes, pero en las demás, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuál es la importancia para el país de este momento con este regreso de concesiones? ¿Quieren comentarlo usted? Bueno, tiene muchas implicaciones importantes. Me parece la primera es evitar la especulación, porque muchas de esas concesiones, como ya lo explicó Fernando, estaban o fueron concedidas a particulares, en muchos casos, con el solo propósito de especular. Y finalmente eso compromete pues un número importante de hectáreas. No tiene por qué ser así. ¿Por qué tendría que concederse una concesión para especular? Si vas a invertir, bueno, es una cosa, pero si vas a especular, ¿por qué se va a hacer? Pues claro que no. Entonces, ese es un primer efecto que me parece muy importante. El segundo, muy importante, es la recuperación de concesiones sobre áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque si no las recuperas, pues finalmente cualquier día puedes encontrarte con que empieza a haber alguna actividad en áreas naturales protegidas
que están determinadas como tales porque son recursos importantes para el mantenimiento, protección de los ecosistemas del país. Recordar que México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Entonces no tiene por qué haber concesiones en las áreas naturales protegidas. Eso fue algo que nos subrayó mucho la presidenta desde que llegamos al gobierno. Por eso se hizo una revisión vía satelital con apoyo del Servicio Geológico Mexicano de cuáles están en áreas naturales protegidas. Entonces, esos son más de 200,000 hectáreas, es mucho. Nos va a ayudar muchísimo para proteger adecuadamente esas áreas naturales protegidas y finalmente también para proteger recursos hídricos que el país necesita a futuro, porque si dejas la concesión, como te decía yo, pues finalmente legalmente cualquiera te amaneces con la novedad de que hay alguna actividad ahí. Entonces tiene todas esas implicaciones que creo que son muy importantes. ¿En qué sexenios fueron entregadas estas concesiones? ¿En qué sexenios se entregaron estas? Pues yo creo que son varios sexenios, ¿no? ¿Desde cuándo sería? De la época de Calderón son el mayor número. Pero si quieres lo detallamos y lo proporcionamos para que lo tengas con precisión. Muchas gracias. También quisiera preguntar, Presidenta, sobre el tema de los llamados minerales críticos. Se ha, me parece, dado información de todo tipo e incluso especulado al respecto sobre los acuerdos que pueda haber o que se estén planteando tanto dentro del marco del propio TEMEC en torno a esto, minerales críticos en concreto, y también con cómo se maneja esto, incluso se está manejando a nivel mundial, dada la importancia para la economía. Si pudieran precisar más, ya que es un tema estratégico para el país, Presidente. Sí, ahora le paso la palabra al secretario de Economía, pero es muy importante algo. Las reservas de minerales son de México. Y en todo caso su explotación le corresponde a México. Ahora podemos explicar qué es minerales críticos, pero eso no está a ninguna negociación. Eso está en nuestra Constitución y eso está muy claro para todos. Entonces no estamos cediendo nada a nadie. Eso es muy, muy importante que se considere. Y le paso la palabra a Marcelo sobre esto. Gracias, Presidenta. Bueno, primero debo decir que México ha estado participando en el tema de minerales críticos en muy distintos foros y con muy diferentes países. Desde, por ejemplo, el año pasado se publicó el reporte del secretario general de la ONU, de un grupo de trabajo especial que se preparó para el tema de minerales críticos para la transición energética. ¿Dónde están esos minerales críticos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué propuesta multilateral hay? Eso está publicado. En otras instancias de las Naciones Unidas también el año pasado dimos nuestro punto de vista, nuestra opinión. Y recientemente, lo más reciente es que nos invitó Estados Unidos a participar en un equipo de muy diversos países, ahora te digo cuáles, para reflexionar sobre los próximos 60 días, sobre qué podemos hacer en conjunto para llegar a un acuerdo multilateral sobre minerales críticos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque evidentemente en el escenario que tienes de competencia geopolítica, nosotros tenemos que ocuparnos de garantizar el suministro de minerales críticos para México. La instrucción que tengo es esa. ¿Por qué razón? Pues porque nos faltan muchos minerales. A futuro cada vez van a ser más importantes. Ejemplos: no tenemos titanio, no tenemos cromo, el aluminio. Ahora le voy a pedir a Flor, si me autoriza la presidenta, que nos explique, pero muy brevemente. Entonces no se trata de nosotros asistir a reuniones, porque hemos estado en diversas, donde digamos, oigan, nosotros queremos colocar nuestras reservas de minerales, sino lo que queremos es participar, ser parte para garantizar los minerales que México necesita hoy y va a necesitar en el futuro. Y que si se están tomando decisiones o propuestas, pues podamos dar nuestra opinión. O sea, no ser pasivos en este tema, que es un tema muy relevante. Entonces estamos en Naciones Unidas, hay otro grupo de trabajo con América Latina e Iberoamérica, hay otro grupo de trabajo con los países como India,
Ayer tuve reunión con el embajador. La semana que entra recibimos a Canadá. Viene mi contraparte con un número muy grande de empresas, más de 300. Y uno de los temas es sobre minerales. Otro es sobre industria automotriz, acero, en fin, hay varios temas. Minerales críticos. Ahora, con los Estados Unidos que se nos invitó a un diálogo que va a durar, o se planteó que durase 60 días. Mañana vamos a tener una primera conversación con otros países. ¿Quiénes participan? Canadá, India, Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, diversos países. Seguramente eso se va a ir ampliando. Y bueno, ya a partir de mañana pues nosotros presentaremos nuestro punto de vista. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que haya estabilidad y certidumbre y respeto en el ámbito multilateral para garantizar el suministro. Porque también podemos ir a un mundo en donde te amanezcas con que quien produce uno de los minerales que necesitamos diga pues ya no está disponible. Así que buscamos que se respete el acceso equitativo, legal, justo a los minerales críticos. Ahí tenemos dos caminos. Uno, no participar, ser espectadores, lo cual sería un grave error. El otro es sentarnos en la mesa, en diferentes mesas, y defender la postura mexicana, que esencialmente es esta que te estoy comentando ahorita. El plan de acción al que se refiere esta invitación que nos hizo Estados Unidos dice claramente: los participantes de conformidad con sus respectivas leyes, eso es algo que México puso, y con base en el respeto mutuo de su soberanía. O sea, nosotros en todas las mesas a las que vayamos, sea de la ONU, Iberoamérica, bilaterales o multilaterales como esta invitación, ese es el principio que nos va a guiar, que es la instrucción que tenemos de la presidenta. Entonces, les iremos informando qué se habla sobre esto. Al día de hoy, me dijo la presidenta, publica exactamente cuál es el plan de trabajo, es este, el que se publicó, y así vamos a manejar todo con absoluta transparencia. Desde luego no haremos ningún compromiso que pueda estar en contradicción con nuestras leyes o la Constitución. No es la idea, ni lo haríamos, y menos es la instrucción política que tenemos. Entonces, el propósito es entonces participar, dar nuestro punto de vista, procurar que el orden multilateral que está moviéndose. Te pongo otro caso. Vamos a tener la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Tiene que ver con eso también. Va a ser en Camerún. Porque la Organización Mundial de Comercio se va a rehacer. ¿Qué instrucción tenemos de la presidenta? Pues asiste para darle el punto de vista de México. Uno de los temas, minerales críticos, las reglas del comercio. Entonces, estamos en un momento de grandes cambios y México tiene que hacer valer su voz y sus intereses legítimos. Entonces vamos a estar participando en todos estos procesos e informando a la opinión pública abiertamente qué es lo que está ocurriendo, qué se propone, qué quiere México, qué busca. Y si ustedes me permiten, para coadyuvar a la información sobre esto, Flora, a lo mejor sería bueno que informaras qué son minerales críticos para México, cuáles son, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Si me autoriza, por favor. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y a todas. Los minerales críticos tienen una definición internacional, son aquellos minerales que son importantes para la economía de un país, para su desarrollo tecnológico, para su electrificación, para esas cadenas de valor que son importantes para un país. Y los críticos tienen la característica de que es probable que se disrumpa o se interrumpa el suministro en alguno de los puntos. Existe ese riesgo. Entonces, por eso le denominan críticos. Una de las condiciones de la criticidad de un mineral es que ese país lo tenga como recurso natural, que lo pueda extraer de manera económica, o si lo importa, que lo importe de un país que no le vaya a cortar el suministro, al menos a corto plazo, o lo importe de algún país que a lo mejor esté en guerra, que tuvo una inundación. Ahí hay un riesgo de que ese suministro se pueda interrumpir.
por eso le llaman críticos. Entonces, esto se tiene que hacer una evaluación con muchos factores y por eso cambia los minerales críticos de un país a otro. No es la misma condición la que tiene México, que por ejemplo tiene cobre, plomo, zinc, plata, oro, varita, muchas cosas que somos privilegiados como país, pero otros no lo tenemos. Estos que tenemos nosotros y que incluso pudiéramos exportar a otros países no tienen esa categoría. Sin embargo, aquellos que no contamos con ellos o que su proceso es muy costoso, como se estaba hablando de litio, en este punto todavía es crítico porque no lo disponemos y lo tenemos que importar, y entonces al no contar con él, siempre ese riesgo de la falta del suministro es lo que le da esa criticidad a ese mineral en específico. Muchas gracias. Bueno, de los minerales que nosotros no tenemos, porque no hay un marco geológico, porque no pudiéramos todavía tener un proceso metalúrgico que sea económico en su extracción, pues está, por ejemplo, el litio en primer lugar, porque no tenemos el proceso, está el níquel, está el cobalto porque es escaso, está el aluminio, no tenemos marco geológico para el aluminio, el cromo, germanio, iridio, paladio, platino, tantalio, titanio y vanadio. Son los que hemos visto que nuestro país importa prácticamente al 100% del consumo en la industria que se está aplicando. Entonces, esta dependencia total hace que ese mineral se pudiera volver crítico en algún momento. Muchas gracias. Con su permiso. Solo adicionar algo, si me permite, muy brevemente sobre esa lista que está ahí. Entonces, por eso es importante, y nos dio instrucciones la presidenta, que participemos en todos los aspectos, en foros o espacios multilaterales, porque como pueden ustedes observar, tenemos una lista importante, por ejemplo, aluminio. Toda la industria automotriz depende de aluminio. Hay muchos de los que ahí se enumeran, que tenemos identificados, pues que no los podemos producir en México. Entonces, por eso tenemos que estar en todos los foros y defender nuestros puntos de vista y garantizar para nuestra industria que podamos tener ese suministro. Y luego del lado derecho tienes en donde son nuestros fuertes. Como ustedes podrán observar, está varita, cobre, fluorita, grafito, magnesio, manganeso, plata. Obviamente somos el primer productor mundial, plomo y zinc. Eso sería como los puntos fuertes. Los 15 otros es donde no los tenemos que comerciar con los demás. Entonces, bueno, pues vamos a estar participando y les vamos informando, pero es importante que se tenga la lista para quienes nos están viendo. Cuando hablamos de minerales críticos son esos los que México, no son los mismos que otros países, porque quien tiene aluminio, evidentemente para ellos no es crítico el aluminio. Por ejemplo, Canadá, pues probablemente no está en su lista, pero en la nuestra sí, porque no lo tenemos. Y del otro lado son los que sí tenemos nosotros. Ese es el marco de nuestra participación hoy en el mercado mundial y vamos a todos los foros con esta lista. Gracias. Presidenta, también preguntarle su opinión sobre que, de acuerdo a una información reciente que se ha publicado, México se ubica dentro de los 3 países dentro de la OCDE con mayor confianza en su gobierno nacional. En el gobierno, ya que el 54% de la población expresa confianza, a diferencia de los demás miembros que no llegan ni a 40% de su confianza con su gobierno. Y también hay otro dato por parte de INEGI, si me permite, es una encuesta en la que la percepción de la corrupción ha disminuido por parte de la población, ha disminuido esa percepción y ha cambiado hace un comparativo del 2017
al 2023, donde hay una caída de 91.1 a 83.1%, este cambio de percepción con respecto a la corrupción en nuestro país, frente obviamente al gobierno. Quisiera preguntar. Eso. Sí, ¿no traes más países? Nada más sacaste esos 3. A ver, Juan. Bueno, está en inglés, pero es confianza en los gobiernos nacionales. Australia es el más oscuro, es alta o moderada, ¿no? El azulito más claro, neutral, el anaranjado bajo y el guinda no sabe. Entonces, el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es 40% de alto y moderada confianza. Australia, ¿qué será? 43 más o menos. Bélgica, pues por ahí se va. Estoy buscando México. Ah, México está acá. A ver, pásame el… O sea, el primero es Suiza, ¿no? Y el segundo, Luxemburgo. ¿Cuántos habitantes tiene Luxemburgo? Como 100,000, ¿no? 682,000 habitantes. No, Iztapalapa tiene 2 millones. Suiza, ¿cuántos habitantes tiene? $9 millones, como la Ciudad de México, sin su área metropolitana. Y luego México, 134 millones. Ganamos a Noruega, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Costa Rica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia. Está bueno, ¿no? Presidenta, y por último, el día de ayer que se han estado presentando la información respecto a la vacunación contra el sarampión, también se había comentado que se iba a proporcionar un link para la vacunación. No sé, es importante para que la población claro que sepa, y le agradezco me haya dado la palabra. Adelante, gracias. Barba. Sí, muy buenos días y gracias por la pregunta. De hecho, quisiéramos aprovechar, Belmont, si nos ayuda, si les podemos platicar un poco cómo funciona esta plataforma. Primero que nada, antes de que nos pongan la plataforma, también importante, no solo pueden consultar los puntos de vacunación en esta página. Cualquier persona que no tenga acceso a internet, que le tenga un poco de miedo a cómo accederla, puede marcar al 079 y ahí la van a orientar. Le van a preguntar en qué entidad vive, en qué municipio está, cuál es el grupo de edad que quiere vacunar, y le van a dar toda la información que también vamos a ver en esta página. Entonces, también cualquier persona que no pueda, no quiera, prefiera por teléfono, el 079. Pero los que sí queramos usar el internet, los que sí tengamos en un celular o en una computadora o en una tablet, primero que nada vamos a ingresar a la página dondemevacuno.salud.gov.mx. Así de sencillo. Y arriba, si me ayudas, Belmont, lo primero que vamos a tener… Esa es nuestra página, funciona tanto en computadora como en una tableta
y en el celular. Podemos usarla como nosotros querramos. Ahora sí, nos metemos a la página. ¿Qué es lo importante y lo más fácil? Pues que naveguemos de acuerdo a nuestra entidad federativa. Entonces pensemos, por ejemplo, que vivimos aquí en el centro de la Ciudad de México. Escojamos en entidad Ciudad de México, CDMX, como viene ahí. Y después nosotros estamos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces podemos poner nuestro municipio, en el caso de la Ciudad de México, una alcaldía. Ponemos ahí Cuauhtémoc y salen todos los puntos. Vamos haciéndole zoom con nuestros dedos y, por ejemplo, si se acercan al centro de la ciudad, nosotros estamos aquí en el Zócalo, van a poder ver todos los puntos. Entonces, si le hacen clic a cualquiera, por ejemplo, este que está ahí abajo es el Gregorio Salas, debe ser, el hospital que tenemos aquí en el centro de la ciudad, les va a poner el horario, que si recargan la página va a estar, y los días que aplica la vacunación en este punto en la Ciudad de México. Tenemos 21,000 puntos en todo el país, centros de salud, hospitales, módulos de vacunación que ponen tanto las instituciones del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, como las entidades federativas que ayer platicamos con todos los gobernadores y secretarios de salud. El objetivo es que cualquier persona pueda encontrar dónde vacunar a su hijo, a su hija o a sí mismo en caso de ser de los grupos prioritarios. Quisiera reforzar el mensaje aprovechando, no solo para platicarles de la página, sino para reforzar cuál es la estrategia de vacunación que estamos siguiendo en este momento en nuestro país. En primer lugar, recordar, México tiene hoy una tasa de vacunación muy alta que protege a la gran mayoría de los mexicanos. Por eso, aún siendo un país, como decía la presidenta, de 133 millones de habitantes, un poco más, tenemos hasta ahora un poco más de 9,000 casos en un año. ¿Por qué ha pasado esto? Porque estamos vacunados la gran mayoría de los mexicanos. Eso nos ha dado protección, que ha reducido la velocidad con la cual se ha movido el virus. Si no tuviéramos vacunación, estaríamos hablando de otra situación. Sin embargo, todavía hay un número importante de personas que se requieren vacunar. ¿Y cuál es nuestra prioridad como Gobierno de México y a los que les pedimos que busquen esa página, que se informen? Son los niños y niñas entre 6 meses de edad y entre 12 años. ¿Por qué son importantes? Primero, porque los chiquitos, los que tienen 6 meses, todavía no han tenido una oportunidad de vacunarse, porque el esquema de vacunación normal inicia a los 12 meses. Pero hoy que hay un movimiento de la transmisión del virus, pues es importante que se vacunen. En segundo lugar, porque son los que más veces, aunque sean más chiquitos, pues se pueden tener una enfermedad más grave. Entonces, en todo el país, estos 21,000 puntos que ustedes pueden encontrar van a aplicar la vacuna a los niños de 6 meses a 12 años. ¿Qué niños estamos llamando? Aquellos que no se han puesto ninguna vacuna, que todavía no les ha tocado o que por alguna razón u otra no se la han puesto, o aquellos que ya se pusieron la primera vacuna y pasaron más de 6 meses y no se han puesto la segunda. Si usted es madre o padre, tío, tía, abuela, abuelito de un niño en este grupo de edad o una niña y ya tiene las 2 vacunas, no se preocupe, su niño está protegido. Quienes estamos llamando a vacunar son los que no se la han puesto en ninguna ocasión o que no han terminado su esquema de vacunación. Son las personas que les pedimos que visiten este sitio. Y la vacuna los va a proteger rápido y no solo los va a proteger en nivel individual para que su niño o su niña esté protegido, sino nos va a proteger a todos para que el virus no encuentre cómo reproducirse. Luego, ¿a quién también le pedimos que use esta página? Tenemos 7 entidades federativas que tienen una tasa de transmisión más alta que las demás. Estos 9,000 casos que tenemos en México han ocurrido principalmente en 2 o 3 estados. Chihuahua, que ya se acabó prácticamente el brote, que fueron la mitad de los casos y que no tenemos ya una transmisión desde hace 3 o 4 meses. Y tenemos hoy algunos estados que sí tienen una transmisión más alta. Jalisco, la Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco. En estas entidades federativas también estamos pidiendo que las personas que tienen entre 13 y 49 años que no se han puesto la vacuna, se vacunen. Si ustedes ya se la pusieron, yo le pregunté a mi mamá hace algunas semanas si se acordaba cuando me la puse, si se acordaba, no se preocupen, están protegidos. Si no se acuerdan, si no se la han puesto, vayan. Pero no hay una razón, si ya la tienen, para ir a vacunarse inmediatamente. Estamos llamando a las personas que no se la pusieron en estas entidades federativas. Y así vamos a seguir avanzando. Hay que hacerlo con calma, con responsabilidad, no solo para protegernos a nosotros, sino para proteger a toda la comunidad.
Cuando uno se vacuna, no solo evita que nosotros nos enfermemos, evita que los demás se enfermen, chiquitos y grandes. Y finalmente, porque es una pregunta que hemos oído, los que tienen 50 años y más, la mayoría de ellos en el país o se vacunaron o porque nacieron antes de la erradicación del virus y antes de los brotes fuertes de 1989, ya están protegidos normalmente tanto por la vacuna como por la infección previa. Por esa razón no son parte de este grupo prioritario. Esa es la razón. No se preocupen, no es por dejarlos fuera, es porque como ocurrió el sarampión en el siglo XX, la mayoría o les dio o se vacunaron en esa gran campaña de vacunación que ocurrió en el brote de 1989. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Perdón por la larga explicación, por la pregunta, pero por favor consulten la página para que estos dos grupos puedan acudir a vacunarse. Hoy hay que tener tranquilidad. Hay lugares donde estamos monitoreando muy bien el virus porque son lugares muy específicos de nuestro país y lo más importante es que las personas que no se han vacunado en estos dos grupos que les comento lo hagan. Pero si estamos vacunados, podemos estar tranquilos. Muy bien explicado. Adelante, ¿quién más? A ver, vamos. A ver, de este lado. A ver, ¿quién habla? ¿Quién sobre el tema? No, pero tú ya preguntaste mucho. A ver, la compañera que no ha preguntado. Pero hay que hacer cola porque apenas. Sí. Buenos días, presidenta. Bueno, justo hablando de este tema del sarampión, ya el día de ayer algunos módulos han registrado alta afluencia. No sé si tenga registrado pues dónde se ha reportado más, y un poco con el sentido de hacer un llamado a la calma, porque me parece que con todo esto pues la gente ha corrido a los módulos a vacunarse y se registran filas muy largas, incluso en la madrugada, una cosa así. Entonces, bueno, pues reiterar, ¿no?, quizá el mensaje, y si tienen algunos módulos con un mayor o menor registro de… Sí, se está trabajando para que primero estén abiertos muchas horas del día y que puedan tener módulos afuera, para que no sea solamente el consultorio del centro de salud. Sí. Estamos trabajando en ello para que haya muchísimas más lugares de vacunación. Algunas entidades como Jalisco y Ciudad de México, aparte de los centros de salud, han abierto otros lugares para vacunarse. Ya, y bueno, también recordar el tema, enfatizar el tema del carnet, porque ese también es todo un tema. Sí, la cartilla de vacunación, sí es muy importante que la lleven. Digo, porque hay quienes no la llevan y no, eso no es un obstáculo, quiero decir. No, claro que no. Sí. Muy bien. Y bueno, en el tema de la minería, digo, ya que están aquí los expertos, preguntar cómo nos ubicamos México en la producción de minerales. Ya nos hicieron la lista, pero justo saber cómo estamos, ¿no? Con un diagnóstico, ¿no?, de México, qué tanto produce, cómo estamos en el país en comparación con otros. Flor, ¿quieres o voy? Respecto de los minerales que tiene México, se presentaban dos listados, ¿no? Uno en donde somos fuertes, tenemos una industria que está bien consolidada, tenemos el recurso mineral, sabemos cómo extraerlo y cómo procesarlo, y hasta tenemos varias cadenas de valor. Son más o menos 8 o 9 minerales que incluso nos alcanza para exportar. Exportamos mucho de ello a Estados Unidos, pero como México tampoco tiene todos los minerales, somos privilegiados, pero no tenemos el total de los minerales. Esto es como una moneda de cambio. Nosotros podemos exportar lo que nos sobra, habiendo ya nuestras cadenas de valor siendo satisfechas, poder tener también la oportunidad de poder importar de otros países que nosotros exportamos aquello que nos hace falta. Nosotros tenemos algunas cadenas de valor importante, como por ejemplo pudiera ser la del acero, ¿no? El acero es hecho de fierro, ese mineral
pues lo puede suministrar estados como Jalisco, como Guerrero, como Michoacán, y tiene una componente de carbón, que también hay mucho en Coahuila. Entonces se hace el acero y para darle determinadas propiedades al acero se le pone algunos otros minerales, por ejemplo manganeso, le da una resistencia diferente que si no lo tuviera. Ese lo puede suministrar el estado de Hidalgo, o lo puede el molibdeno, que lo pueden suministrar Sonora. Pero si esa característica que queremos darle se la da uno de los minerales que no tenemos o son escasos, por ejemplo hay acero al cromo, no tenemos mucho cromo, no tenemos una industria que lo extraiga y que lo procese y que lo transforme, entonces es importado, y todas aquellas aceros al cromo pues tienen esa componente de importación. Entonces son como todo mercado, ¿no? Te ofrezco, me ofreces, nos equilibramos. Ya, muy bien, muchas gracias. Presidenta, Ivonne Menchaca de Grupo ASIR, no me presenté. Volviendo un poco a la reforma de 40 horas, se decía que quizá los 2 días de descanso y posiblemente las horas extras se podrían resolver en la ley secundaria, tomando en cuenta que eso fue un punto de la oposición e incluso pues morenistas señalan que podría verse en ese tema. ¿Usted cuál es su opinión? ¿Sí se podría resolver o ya se quedaría como se aprobó? Si quiere traemos a que venga Marat para poder explicar por qué fue presentada la reforma de esa manera. Es muy importante, hay conquistas laborales de los trabajadores que vienen desde 1917. Entonces es muy importante que esas conquistas laborales permanezcan. Entonces, y otras cosas pues ya vienen en las leyes secundarias. Entonces por eso se presenta la reforma de esta manera y es muy importante que se conozca que fue un proceso de trabajo de muchos meses, porque inicialmente la presentamos el 1 de mayo del 2025 y desde ese momento hasta diciembre que se presentó hubo un trabajo permanente con las cámaras empresariales y con los sindicatos de trabajadores. Entonces fue un acuerdo que se planteó de esa manera. El objetivo de presentarla así es por ello, garantizar los derechos laborales que existen desde hace tiempo en México. Y traemos a Marat para que lo pueda explicar con mayor detalle. Ok, gracias. Y justo en ese tema, bueno, ya la iniciativa privada está solicitando pues apoyos, ¿no?, para poder enfrentar los costos que podría representar la aplicación de esta reforma. ¿Ya se tiene previsto algún programa? ¿Han hablado con los empresarios? Porque entiendo que también fue, digamos, un trabajo, ¿no?, con la iniciativa privada. Pero no hubo, digamos, ninguna cuestión de a cambio algún apoyo. Por eso se hace ahora. Estamos en febrero del 2026. Y esto inicia hasta el 2027. Entonces hay todo un año para poder ajustar pues todos los procesos. Y se hicieron cálculos económicos de qué implicaciones pudiera tener para las distintas empresas o para los distintos comercios o actividades de servicios. Hay muchísimos trabajadores que ya tienen las 40 horas de hace tiempo, por ejemplo, los trabajadores del Estado. Hay otros trabajadores que no. Y se trabajó, por ejemplo, la industria automotriz trabaja de cierta manera, no trabajan 8 horas seguidas, sino trabajan más tiempo y dan más tiempos libres. Entonces, todo eso se consideró para que fuera tomado en cuenta. Ya para finalizar, Presidenta, de mi parte, recientemente Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, firmó un contrato para la última compra de acero para la construcción del muro fronterizo, justo para pues fortalecer el control de la llegada de fentanilo y de la migración. Entonces, pues preguntar qué impacto esto tiene, pues todavía continúa con este tema de la construcción del muro y bueno, pues eso no puede, pues no sé si pueda complicar o no la relación de México-Estados Unidos. Bueno, ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con el muro. De hecho, ahora que inauguramos el segundo piso ahí en Tijuana, digamos, nosotros construimos puentes, no construimos muros. Y buscamos siempre una relación
bilateral adecuada. Y cooperamos también en el tema de migración, de manera humanitaria. Entonces, pues esa siempre va a ser nuestra posición y además esa siempre ha sido la posición del Gobierno de México. Es muy importante, porque ha sido, independientemente de los partidos políticos, esa ha sido una opinión siempre del Gobierno de México y nosotros la sostenemos. Ahora, ellos lo hacen pues del lado de su territorio. Y bueno, recordé, aprovechando que está el secretario de Economía, usted nos había informado que iba a viajar a Washington en el marco de la revisión del TEMEC, que iba a tener reuniones con sus homólogos, saber pues si estuvo la semana pasada por allá. ¿Algún reporte o cómo nos fue? Sí, claro. Sí, con mucho gusto. La semana pasada estuve con autorización de la presidenta en Washington. Tuvimos la conversación tanto con USTR, que es el embajador Jameson Greer, miércoles, semana anterior, y también con el secretario de Comercio. Temas que se trataron, bueno, los 12 puntos prioritarios que México ha venido planteando, esencialmente acero aluminio, o sea, es un arancel disfuncional en términos económicos y muy costoso. Y el otro tema es la alineación de aranceles que tienen que ver con la industria automotriz. ¿Por qué alineación? Porque se han venido tomando decisiones a lo largo del tiempo con diferentes tipos de aranceles. Entonces, necesitamos que sean homogéneos respecto a nuestra industria automotriz para que no se convierta en una desventaja. Bueno, esos son algunos de los temas que hemos venido planteando. Hay otros. Y, por supuesto, la perspectiva de revisión del tratado. Ya concluimos la consulta, tanto en Estados Unidos como en México. Por lo tanto, ya tenemos claramente identificado cuál es el mandato que tenemos. O sea, el objetivo de la consulta es preguntarle a los sectores, bueno, también participó el sector obrero, los sindicatos, agricultura, que tiene muchísimas actividades vinculadas al mundo agropecuario mexicano con el tratado. Por supuesto, todas las industrias, más de 30 sectores de la industria participaron. Eso fue algo que nos pidió la presidenta especialmente. No se había hecho antes. No se hacía la consulta, era muy cerrado la participación. Entonces, bueno, se hizo esa consulta, se sistematizó. Entonces, queda muy claro que en todas no tenemos ningún caso que se haya planteado por parte de empresas mexicanas o sectores en México que no se ratifique el tratado. Todo el mundo está en favor de que sí, se siga adelante, se revise, siga adelante, se renueve y se perfeccione. Y ya en cada caso pues hay muy diferentes puntos de vista, ¿no? O propuestas. Pero ya tenemos claro que nuestro mandato es pues, que continúe el tratado, que se perfeccione. Y al perfeccionar, digo, hay temas muy específicos, quizás sea en materia de otra mañana cuando disponga la presidenta, de explicarles todos esos temas específicos, pero digamos que ya tenemos ese mandato, ellos también. En conclusión, estamos ya caminando hacia la revisión del tratado. Eso es lo que te puedo informar. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Ya son las 9. Ya, ¿no? Es una buena, en este momento no, pero vamos a ver de qué manera podemos generar el acceso. Sí. Bueno, cerramos, vamos con Mujeres en la Historia. Permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como recordarán, el pasado jueves 5 de febrero conmemoramos el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de nuestro país. Del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, el Congreso Constituyente debatió las ideas surgidas antes y durante la Revolución. Pese a que no hubo participación de mujeres de manera física dentro de este Congreso, sí estuvieron presentes sus ideas y sus aportaciones. Conozcamos la influencia de las ideólogas de la Revolución en la Constitución que nos rige el día de hoy.
La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es la ley suprema del país y consigna los principios fundamentales que fueron la causa, la bandera y el aliento de la revolución. Los planteamientos más innovadores impulsados por los diputados del Congreso fueron aquellos relativos a la educación, la tenencia de la tierra y los derechos laborales, plasmados en los artículos 3, 27 y 123. Si bien no hubo participación directa de las mujeres en el Congreso Constituyente, detrás de esas conquistas estuvo su participación activa. El artículo 27, que impulsó la restitución de las tierras a los pueblos despojados y la creación de los ejidos, retomó algunos de los principios del Plan de Ayala, la bandera ideológica del zapatismo, cuyo proemio fue escrito por la intelectual revolucionaria Dolores Jiménez y Muro. Juana Belén Gutiérrez fue otra mujer propagandista y revolucionaria, que también se sumó a la lucha social zapatista, cimiento de este artículo constitucional. El artículo 123, que estableció los derechos fundamentales de los trabajadores, el salario mínimo, la jornada de 8 horas, el derecho a un día de descanso y mejores condiciones de trabajo. Demandas que fueron ejes de lucha en el manifiesto y programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, una organización revolucionaria que contaba con una base importante de mujeres, obreras, trabajadoras del hogar, profesoras, periodistas, madres y esposas, que hacían valer su voz y sus demandas en el periódico Regeneración. Concepción Rivera, Andrea y Teresa Villarreal, así como Lucía Norman y María Bruce, pareja sentimental de Ricardo Flores Magón. Durante la Revolución, la participación de las mujeres en la Casa del Obrero Mundial, en sus múltiples sedes, también fue clave. María Mora, Ana María Tejeda, Consuelo López, Esther Soto, entre otras más, lucharon, desde sus condiciones como trabajadoras, por una serie de reivindicaciones que más tarde se materializaron en el artículo 123 constitucional. En cuanto al artículo 3, la lucha por el derecho a la educación laica fue una cuestión muy anterior al debate constitucional, y entre sus principales promotoras estuvieron las maestras, quienes desde el siglo XIX posicionaron la educación como un factor de transformación social y de liberación de las mujeres. En el Congreso Constituyente, convocado por Venustiano Carranza en septiembre de 1916, no se contempló a las mujeres como sujetos con la capacidad de participar en la discusión constitucional, pese a que ellas también se habían involucrado en el proceso revolucionario. Hubo voces femeninas que se hicieron escuchar para defender su derecho a participar en la construcción del nuevo orden político. Una de las más contundentes fue Ermila Galindo, periodista, revolucionaria y política mexicana, quien sentó un precedente de participación política femenina al enviar al Congreso Constituyente, a finales de 1916, la iniciativa de ley para otorgar derechos políticos a las mujeres, particularmente el derecho al sufragio. Galindo argumentaba que solo con el poder del voto, las mujeres podrían organizarse para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y los de la humanidad. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y el sufragio femenino quedó como una de las grandes deudas de la Revolución Mexicana. El 31 de enero de 1917 se concluyó la redacción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera carta magna en el mundo que incorporó derechos sociales, educativos, agrarios y laborales. Nuestra Constitución es una de las grandes herencias o la más importante de la Revolución Mexicana, que consagró los derechos sociales, y la Constitución también se ha ido reformando con el tiempo. Un tiempo como el que vivimos el día de hoy, que es el tiempo de mujeres, donde también hemos visto que la Constitución se reformó en el derecho de la igualdad sustantiva, garantizando que los derechos de las mujeres se cumplan en igualdad salarial, en también igualdad de oportunidades y también con una seguridad con perspectiva de género. Las reformas a la Constitución también garantizan el tiempo que estamos viviendo hoy día. Muchas gracias.